Las emociones. Quizás hoy es el día más adecuado para poder hablar acerca de las emociones. Los lunes están muy conectados de la luna y justamente tenemos unos aspectos que favorecen todo lo que estamos viviendo a nivel emocional y todo lo que podemos conectar con lo que es la química que cada uno de nosotros sentimos. Plutón está a puertas, prácticamente quizás haremos un énfasis donde quedará para la historia de muchos de los estudiantes y muchas de las personas donde devolverán el tiempo para hablar justamente del 18 y 19 de noviembre y el impacto que va a tener ese Plutón en Acuario, justamente para hablar de las emociones, para hablar de la química, para hablar de cómo se expresa toda la sustancia que podemos tener desde un punto de vista bioneuronal, biocelular. Estamos hoy lunes con la doctora Luisa Fernanda, ¿quién mejor para que nos pueda ilustrar de toda esta ápice de lo que traen las emociones celulares? También formada como pediátrica, tiene también mucho reconocimiento en la parte holística. Se acaba de certificar por la Universidad Iberoamericana del Desarrollo Humano Organizacional en Ciudad de México como terapeuta holística y ahora está ejerciendo todos estos procesos celulares, emocionales, holísticos, incluso astrológicos, psicológicos, haciendo de sus pacientes todo un paquete integral. Doctora, bienvenida a este momento. Gracias por aceptar la invitación y por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Javier, gracias. Encantada de estar contigo. Gracias por la invitación. Qué maravilla. Te dejo lo de doctor a un lado. Me siento más tranquila con que me digas Luisa o Luisa Fernanda o... ¿Ok? Ok, está maravilloso para, con esa confianza y entrados en esa amplitud que tú también te abres de decir, bueno, hablemos de humano, vamos a hablar de célula, de lo que es, de la parte de sentir desde el punto de vista como experiencia de vida que todos podemos tener. Hay algo que cabe aclarar y está ahorita full, está a flor de piel, todo lo que tenga que ver con la parte bio. Entonces es muy normal que encontremos bio neuronal, bio emocional, bio descodificación, todo lo que se relaciona con la parte emocional y la parte médica. ¿Cuál quizás para ti, Luisa, es como esa parte donde tú dices, desde este lado de la medicina, a través de tu experiencia, cómo se vivió, cómo se vive el mundo emocional con un consultante? ¿Cómo es esa experiencia que tuviste en estos años? Bueno, Javier, mira, te cuento un poquito. Bio es vida, ¿sí? Y pues emoción son todas las sustancias químicas que generamos cada vez que un estímulo externo o algún pensamiento eh, nos libera todas esas sustancias químicas que las llamamos emoción y que son varias, ¿sí? Desde el punto de vista médico, no es fácil poder integrar al paciente que tenemos al frente como un ser holístico, ¿sí? Holístico en cuanto a que no solamente es la materia y el cuerpo físico que nos consulta tal vez por alguna enfermedad, por algún dolor, alguna manifestación que quiere que le ayudemos a sanar, sino que también es espíritu, es emociones, es mente, y todo esto se integra y se manifiesta en lo que llamamos enfermedades. Desde la medicina alopática, todavía los médicos, todavía nos falta un poquito de sensibilidad para poder ver a esta persona que tenemos al frente como un ser integral. Y lo primero que tendemos a hacer es, pues, hacer un diagnóstico de acuerdo a los síntomas que el paciente nos cuenta y empezar un tratamiento, pero no vemos su parte espiritual, mental, emocional. Entonces yo creo que con los años, especialmente yo creo que en la última década, en que hemos visto que es necesario ver a estas personas como unos seres integrales, los médicos nos hemos sensibilizado más con esta parte holística. Y esa fue la razón para interesarme a empezar un camino en este campo. Empezaste a ver como esas grietas y empezaste a ver como esos vacíos en la Esa- consulta, en la parte médica y donde incorporamos esto y ahí como que se va evidenciando que hay algo, estamos trabajando casi sobre el efecto
desde el punto de vista médico claramente, aclarando que tiene su parte y tiene su principio. A ver si nos da el tiempo y podemos hablar de eso más adelante, porque entonces tiende mucho a verse, Luisa, como irse al otro extremo. El Exacto. doctor entonces ya no, negar toda la parte médica y entonces nos vamos muy a Neptuno y me voy a solucionar todo esto únicamente con retiros, con tinas de hielo y me desorbito un poquito y como que renuncio al trabajo que vienen haciendo los galenos, que también es válido, aquí nos está diciendo que no, ni que una cosa reemplaza a la otra, sino que van de la mano, que van entrando en ese pilar donde se van uniendo. ¿Cuál crees para ti que es como quizás la parte medular, como que tú dices, si esto no está claro, al momento de tocar un tema emocional, de ahí para abajo todo se va a desestructurar? ¿Cuál creerías tú que es como ese punto importante a nivel cerebro, a nivel que tú dices, aquí se guarda y si desde ahí no está claro, de ahí para abajo, ¿sabes? ¿Cuál sería ese mensaje que tú conectas ahí? Pues mira, Javier, yo creo que cuando un paciente consulta, cuando una persona eh, nos consulta porque queremos, porque pide nuestra ayuda, ¿sí? Pide nuestro acompañamiento. Y en el momento en que entra la persona en contacto con nosotros, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para poder llegar a esta persona de una forma muy asertiva, sin que se sienta invadida ni ser invasivos, ¿sí? Porque no todas las personas están abiertas a que tú les digas, es que usted se enfermó de esta, no sé, esta dermatitis atópica, porque es que tiene un problema con autogestionar sus emociones y poner límites, y resulta que la forma de manifestarse es así, o sea, con enfermedades de la piel. Entonces dirá, ok, estoy enferma, me siento mal, y además usted me está diciendo que yo tengo la culpa. Sí. Entonces yo creo que es un ¿Cierto? tema de coger mucho con pinzas, de ser muy hábiles en el momento de enfrentarnos a una persona que está consultando porque le duele o porque no se siente bien, o si bien no tiene una manifestación física de enfermedad, si siente, como tú dices, desestructuradas todas sus emociones, ¿sí? Dice, no sé qué me está pasando, no sé por qué estoy acá, no me estoy sintiendo bien y por eso vengo a que usted me ayude o me oriente con qué será lo que estoy necesitando en este momento. Y en el fondo de todo lo que vemos sí es cómo esta persona eh, re- recibe, autogestiona sus emociones, ¿sí? Que finalmente las emociones van a generar los sentimientos, ¿sí? Y estos sentimientos son los que van a quedar guardados en nuestra memoria, en nuestra corteza prefrontal, en nuestra amígdala, y que cuando esto se vuelva a repetir, vamos a reaccionar de una manera espontánea con lo que ya tenemos grabado de experiencias previas que hemos tenido. Y, y ahí es donde vemos que esto se puede modificar cuando hacemos conciencia de que las emociones y los sentimientos se pueden modular, se pueden autogestionar y pueden causar efectos diferentes en nuestro organismo, en nuestra materia. En la materia que finalmente es la que le corresponde somatizar. Finalmente no hay otra alternativa que el cuerpo reciba toda esa energía que está vibrante, todas esas emociones que están ahí. ¿Por qué se dice, Doc, desde el punto de vista muy, muy médico, por qué se dice o por qué se conecta o cuál es esa fusión que hay entre emociones y química? ¿Por qué son sustancias químicas? ¿Acaso en qué parte del cuerpo, en dónde, como para poder ilustrar también a las personas que van a estar viendo este video y lo van a estar compartiendo? Porque hay esa asociación entre emoción y sustancia química, porque eso de sustancia química suena a veces para algunas personas como muy terrible, como muy alcohol, como una sustancia hecha en un laboratorio, una sustancia química. Pero ¿cuál es el concepto también médico que ocurre en qué parte de nuestro cerebro para que se le dé esa connotación, por ejemplo? Sí, antes de esto quiero decirte una cosa. Desde la medicina alopática, cuando
nos referimos a somatización, es cuando interpretamos que un paciente está, cuando llega un paciente a nuestra consulta o al servicio de urgencias, a donde sea, que no le encontramos una causa lógica a lo que le está pasando, decimos está somatizando, ¿sí? O sea, es un paciente como que desde su psique está manifestando síntomas y nosotros los médicos alopáticos decimos este paciente está somatizando, o sea, es desde su psique que está produciendo lo que le está pasando. Por ejemplo, está hiperventilando, ¿sí? Está respirando muy rápido, se mareó, se desmayó y resulta que no tiene ninguna causa orgánica que justifique que haya tenido ese síncope o ese desmayo y decimos, esta persona está somatizando, que es un concepto distinto a lo que se ve en la medicina holística, que decimos que somatizar es manifestar físicamente nuestras emociones, ¿sí? Entonces ahí vamos que cuando hay algún estímulo externo, bien sea que nos, no sé, nos quieren atracar, casi me voy a estrellar, ¿sí? O tenemos un pensamiento que nos genera una emoción. Entonces la emoción es la manifestación de la liberación de sustancias químicas a lo que tú te refieres, pero esas sustancias químicas no son más que la liberación de algunas hormonas o algunos neurotransmisores que son los que van a producir al final un efecto en la célula o en el órgano blanco. ¿M? Estos neurotransmisores o estas hormonas están producidas en nuestro sistema límbico, en el sistema nervioso central, en el cerebro, pero algunas otras, como la serotonina, el más del 90% de la serotonina, que es considerada como la hormona de la felicidad, es producida en el intestino. Entonces, todo esto es liberado en el sistema límbico que lo compone, por ejemplo, el hipotálamo, la hipófisis, y de ahí al sistema gonadal o suprarrenal o al intestino o a donde vaya a ser su efecto, la hormona o el neurotransmisor, y va a producir al final los síntomas que conocemos como la emoción. Entonces, la emoción es el producto de la liberación de las sustancias químicas, ¿sí? Que no son veneno ni mucho menos, sino que pueden ser hormonas o que pueden ser neurotransmisores que van a producir un efecto final pues a nivel de la célula en el órgano blanco y de ahí la reacción o la acción que podamos tomar después de que se libere todo este sistema biológico. ¿M? Y mira que tocas algo importante donde dices, ¿y quién lo diría, no? La parte del estómago, la parte del intestino donde se liberan. Y por eso también desde la psicología podemos observar cuando tenemos un consultante que tiene mucho que ver con la parte digestiva, que de una u otra forma también influye en cómo me alimento y cuáles son los alimentos que yo elijo y cuáles voy a consumir y cuáles no voy a consumir. Ujú. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un estado emocional o tenemos alguna, de pronto alguna noticia que altera, inmediatamente hay algo donde yo no quiero comer. O viceversa, me lo puede alterar y me puede entrar esa ansiedad y me puede mostrar y detonar una cantidad de cosas que no estoy necesitando o que básicamente mi cuerpo en ese momento no es que necesite, pero es todo el proceso químico, toda esa tabla periódica que está ubicando dentro de nosotros, ¿no? Aprender cómo hacer toda esta digestión también emocional. Que si a eso le sumamos, por ejemplo, que hay una persona que tampoco tenga esa educación emocional, que ahí es donde viene. Ajá. Cómo nos educamos, que esto es como todo en la vida, ¿no? Educarnos de manera financiera, educarnos en alguna lectura, educarnos de pronto en escribir, en hacer algo en específico. A veces no se entiende como mucho qué tiene de relación educarme emocionalmente, como y eso, ¿por qué? Como por qué si yo soy así. Se Ujú. asume y se tiende mucho a cometer este error de yo soy esto, ¿no? Donde me confundo con la emoción y me confundo con ese resultado diciendo, pues soy acá. Realmente desde la parte biológica, desde la parte química, médica, ¿tú cómo lo ves? Si somos realmente una vez estamos definidos y podemos decir esto es así, o hay un constante cambio en esa relación en cuanto a las emociones, en cuanto a lo que vivimos. ¿Cómo lo tomas tú y qué opinión conectas tú ahí? Por supuesto que se puede modificar y tener resultados diferentes si así lo queremos, Javier. Eh, debemos hacer conciencia, primero es hacer conciencia de nuestras emociones.
saber y tener la certeza que si tenemos la forma de cambiar nuestros pensamientos, tenemos la forma de gestionar nuestras emociones. Si un pensamiento nos produjo una emoción, ¿sí? Un pensamiento de algo que ya tenemos aprendido y que lo tenemos grabado y que cuando tuvimos el momento reaccionamos y así fue como salió. También podemos tener la certeza que si tuvimos ese pensamiento que generó esa emoción o que generó esa acción, podemos desde el pensamiento y desde nuestra mente cambiarla y gestionarla de una forma diferente, ¿sí? Y desde ahí, pues toda la sustancia química se modifica. Toda la respuesta química y que va a llegar a su órgano blanco y que va a producir una acción se modifica completamente. Fíjate la importancia, como tú hablabas también del intestino. En el intestino se produce mucho de nuestro sistema autoinmune, nuestras defensas, ¿sí? El sistema linfático también. Se producen muchas neurotransmisores y hormonas como la serotonina, ¿sí? Y la importancia de tener una flora intestinal adecuada, ¿sí? En eso depende también pues nuestro tipo de alimentación, si hacemos ejercicio o no. Bueno, hay muchos factores que modifican nuestra flora intestinal que producen algo que se llama disbiosis, ¿sí? Y que está muy en boga ahorita, o sea que tenemos bacterias que no son las normales en el intestino y que esas bacterias nos pueden producir desde ahí, por ejemplo, manifestaciones de enfermedades autoinmunes o de alergias, incluso la depresión está asociada a alteración de la flora intestinal. Y todo porque en el intestino es el intestino y el sistema nervioso central son las dos principales, son los dos órganos donde se producen todas las neurotransmisores y hormonas que finalmente van a gestionar o van a producir nuestras emociones. Entonces, esa es la importancia de, por ejemplo, la flora intestinal Todo en lo la que tocas, producción de todo esto. Ajá. todo lo que tocas en un solo punto, imagínate, en la parte que a veces se le echa la culpa a la comida. Ujú. Esto algo me cayó mal, algo no tolero. Yo creo que ya no tolero el arroz, ya no tolero aquí el gluten, algo a la comida y claro, a veces se vuelve muy selectivo todo el tiempo la comida y entonces llegamos a un punto donde no harinas, no esto, no pollo, no carne, no tal cosa y ya son demasiadas restricciones que empiezan a haber en la parte de alimentarnos. Me devuelvo un poquito en lo que estabas mencionando ahora. O sea que así las cosas, para tener una respuesta emocional, una respuesta química distinta, básicamente debemos trabajar sobre la mente, sobre Ujú. los pensamientos, sobre lo que nosotros opinamos de. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo una persona puede hacer eso? ¿Cómo podemos empezar a modificar un pensamiento? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuál sería el primero? Bueno, tú mencionabas ahora que lo primero era como hacer consciente y desde la psicología es lo mismo, desde la parte holística empezar a tener esa conciencia. ¿Cuál sería ese otro paso que tú mencionas? Bueno, una vez tenemos esa conciencia para que la respuesta emocional a un suceso, porque a la final el que siento soy yo. Claro, Entonces, pero siempre hay otro involucrado. Entonces, claro. tiene que haber un otro que se llame hermano, que se llame pareja, que se llame algo afuera que me detone y de una u otra manera yo como que catapulte esa responsabilidad y diga esto es allá. Pero finalmente es mi estómago, finalmente es mi parte visceral y el que está sintiendo soy yo. A veces la otra persona ni se entera, pero el que siento soy yo. ¿Cómo hacer ese código a través de la programación neurolingüística o cómo podemos tocar eso para empezar a hacer, a tener un lenguaje diferente o cuál sería esa conexión? ¿Hacia dónde crees tú que es Bueno, lo más yo creo que en importante? esto también me puedes tú complementar mucho. Lo más fácil para nosotros es proyectar. Ah, O sea, la proyección, la famosa proyección. Es no hacernos responsables de nuestras emociones, ¿sí? Y al no hacernos responsables de nuestras emociones y darnos cuenta que somos nosotros desde nuestro pensamiento los productores de esas emociones, no nos hacemos responsables y lo más fácil es echar culpas afuera. Es que si ve cómo me pone, o sea, si ve cómo lo que usted hace me pone a mí mal, me pone triste,
es que ya no quiero comer, es que ya no quiero hacer, es que ya no quiero dormir, es que lo único que quiero es como morirme porque es que su actitud fue la que me puso así. Pero resulta que todo va dentro de nosotros, ¿no? Es asumir la responsabilidad de la emoción que estamos sintiendo. Entonces sentimos una emoción y es listo, estoy sintiendo esto, entonces podemos hacer lo que denominamos la autoindagación y la autogestión de nuestras emociones. En cuanto a la autoindagación es preguntarnos porque somos gestores de creencias, ¿no? O sea, desde que nacemos gestamos creencias que son las que van a pautar, ¿sí? Que reaccionemos de alguna forma con alguna emoción que sintamos porque son creencias también aprendidas. Todo lo tenemos en la memoria. Entonces, hacer la autoindagación de qué creencia fue la que hizo que yo reaccionara de esa manera. ¿Qué responsabilidad tengo en esto que sucedió? ¿Sí? ¿Qué necesito perdonar? ¿Sí? ¿Y qué puedo aprender de esta situación que está sucediendo? En cuanto a la indagación, luego de que sentimos este chorro de emoción, bueno, del momento que nos causó algún factor externo, algún pensamiento, porque somos tan masoquistas, que tenemos pensamientos que en vez de generar emociones positivas, nos generan emociones negativas. Y no es que esto sea bueno o malo, ¿sí? Cualquier emoción negativa o positiva no es ni buena ni mala, solamente es, pero tenemos que darnos cuenta qué reacciones son las que nos producen. Y lo otro Esa, es la autogestión de nuestras emociones. Entonces es, ¿qué emoción estoy sintiendo? O sea, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo ira, estoy sintiendo paz, estoy sintiendo alegría. ¿Qué tipo de emoción estoy sintiendo? ¿Qué pensamiento o qué factor me generó esa emoción? ¿Sí? Luego Luisa, y ahí estás. Ahí, discúlpame que te interrumpa, ahí estás tocando un punto porque ahora hay una tendencia como a zafarme y a tener todo el tiempo, tengo que estar feliz, todo el tiempo tengo que estar alegre y si no es porque soy depresivo y necesito medicarme, sí, sí, no hay un rango de tolerancia porque no tolero y tampoco es que la información, la desinformación también que hay, no lo tolera porque el producto y el consumo que se ofrece no es ecuánime, no es igual en esto, sino que se sesga mucho a que si te sientes así estás mal y si te has sentido tal otra cosa estás mal y debes hacer tal otra, entonces se genera una sugestión también donde pareciera que no hay espacio para la tristeza, no hay espacio para lo valioso que es sentir ese miedo y lo que tú estás hablando, reconocer esa honestidad, empezar a reconocer y decir, sí, pues si así me siento, es la química claro, debo ocuparme de ella, pero me siento así, ¿qué hago? O sea, es un tema de que primero entro, pero ya se genera ese calificativo de que estás mal, ¿no? De que hay algo que no hay algo que no estoy haciendo o dejando de hacer, cuando muchas veces es el tema de percibirlo, de sentirme literal. Si no está la emoción, ¿cómo me siento? Mira ¿Cómo que hago ahí para darme entra, cuenta que estoy vivo? mira que ahí entra una definición de emociones que son las emociones sociales y las emociones personales, ¿no? O sea, las emociones sociales son las que nos han enseñado a que está bien que las manifestemos. Entonces, si estamos alegres, está bien que digamos que estamos alegres. Si estamos en paz, está bien que digamos que estamos en paz. Pero una emoción de ira, de tristeza, eso no está bien que lo digamos, ¿sí? Entonces, son nuestras emociones, son las emociones sociales que finalmente nos las llevamos como a la sombra, ¿sí? Y que son las que vamos a proyectar y a echar culpas y no nos vamos a responsabilizar de eso, porque son las creencias que hemos gestado durante toda nuestra vida que esto no está bien, es que no hay nada bien ni mal, solamente es y está. Y no está mal sentir tristeza, y no está mal sentir ira, rabia, frustración, todas las emociones negativas no están mal sentirlas, ¿sí? Se sienten, se analizan, se hace conciencia, se gestionan. Y mira que hay un punto muy importante en la autogestión de las emociones y es, ¿tú qué prefieres? ¿Tener la razón o sentir paz? ¿Y a qué se refiere esto? Es que si yo he aprendido que
cuando siento esta emoción, reacciono de esta forma y esa es mi razón y esa es mi única verdad y ahí me engancho y ahí me quedo, no la suelto, pues no siento paz, ¿sí? Voy a seguir retroalimentando un sistema que no me genera bienestar. Pero si lo suelto y digo, no, prefiero no tener la razón en algo que seguramente estoy retroalimentando de una forma en que Wow. puedo modificar con mi pensamiento, ¿sí? Y digo, no, no quiero seguir teniendo la razón en lo que yo creo que es mi verdad. Lo suelto y ahí empiezo a sentir una paz porque digo, no, no lo voy a seguir sintiendo, puedo modificar mi pensamiento y la forma como reacciono ante un sentimiento aprendido. ¿M? Sobre Y todo esto que ahí, mencionas, ¿no? Creencias, ujú, sentimientos aprendidos, reacciones aprendidas, que, que si no entramos a esa bóveda, porque es una bóveda, a veces ni nosotros mismos de manera inconsciente, consciente queremos hacerlo, si no entramos a ver todo lo que hay ahí en ese escritorio guardado, todas esas carpetas que se han venido acumulando, incluso hasta por abecedario, incluso hasta claro. está desde la A hasta la Z, lo que me pasó aquí, lo que tengo acá. Claro, y de eso se forja una realidad y de eso empiezo a vibrar y de eso empiezo porque finalmente, si nos vamos a al poder de la física cuántica, pues también está bien relacionado hoy en día que todo tiene la capacidad de generar un campo vibracional, Ujú, incluso un pensamiento. ujú, Ahora imagínate un combustible tan poderoso como lo es una emoción, que tiene la capacidad de penetrar la materia, de hacer cosas, de modificar, nos modifica el rostro. Por ejemplo, cuando una persona está enojada, su rostro se modifica, su cara, y que cuando ya conocemos a esa persona, casi siempre utilizamos te transformaste, claro, claro, la claro, claro. transformación que hubo. Imagínate lo poderoso que es el tema emocional y el combustible. Yo creo que para que todos vayamos comprendiendo acá es importante de lo que hemos hablado, rescatamos. Para que haya un mejor estado emocional y para que nosotros tengamos una respuesta emocional distinta a futuro, inevitablemente debemos abrir la cueva. Debemos abrir esa cueva de creencias y ver qué es lo que tengo allí, porque a la final estamos comprendiendo que la emoción es el efecto más no la causa. Ujú, Estamos frente a la emoción que ya está ahí, ya estoy llorando, ya me siento como lo peor, ya me siento traicionado. Frente a eso, no hay médico, no hay psicólogo, no hay de pronto el psiquiatra a través de un medicamento para que le cambie su sustancia química, sí, eso podríamos, pero si estamos hablando de un proceso real, de un proceso genuino, es reconocer que eso ya es el efecto y debo mirar qué es lo que me está llevando a reaccionar de esa manera, qué es lo que voy a gestar ahí. Ahora tú tocabas un tema interesante acerca de todo lo que es la relación de las emociones, de las glándulas, de todo el proceso digestivo que hay. ujú, Yo quisiera hacerte una pregunta. Eh, Cuando una persona es adicta a las drogas, a cualquier sustancia psicoactiva, llamémosle una persona del alcohol o algo, una persona que consume drogas, algo en este caso exógeno, a una sustancia, un drogadicto, eh, físicamente, ¿cuál es el órgano que se encarga como de recordar? ¿Cuál es ese órgano que tú dices, bueno, hay muchos porque pasa por estómago y demás, pero ¿cuál es ese órgano, esa glándula que se lo pide? ¿Cuál es ese que le recuerda, que le dice, mire, deme esto, sí, usted necesita esto, usted consume esto y hoy no lo ha consumido? Que cuando estamos desde el punto de vista psicológico, empezamos a mirar que muchos pacientes, por ejemplo, presentan un estado tranquilo y por el contrario están muy emotivos y voy a salir adelante y yo puedo y quiero y esa parte donde uno dice es la parte falsa. Porque no, si así fuera sostenible, si fuera sostenible, genial, sería muy fácil trabajar las adicciones. Sacaríamos adictos a diario. Pero sabemos desde la psicología que son esos picos desde el punto de vista psicológico. Pero médico, ¿cuál es ese, Luisa, que tú dices, tengo hambre y el estómago suena? Tengo sed y siento tal cosa. Esa parte adictiva, ¿qué es lo que la activa? ¿Qué es lo que detona eso? ¿Qué es lo que le Pues mira, recuerda? ¿Qué es lo que me recuerda a mí que soy adicto al alcohol, a las drogas?
Bueno, tú, a ver, puntualmente la adicción está retroalimentada con un neurotransmisor que es la dopamina. ¿Mm? La dopamina es la encargada de generarnos el bienestar adictivo, ¿sí? El bienestar Tocas. adictivo no solamente, pues sí, con los estupefacientes, con las drogas, con el cigarrillo, con todo lo que sintamos que nos genera bienestar, ¿sí? Y tan fácil como ver en las redes sociales lo adictos que podemos llegar a ser a las redes sociales, ¿sí? A ver TikTok, a ver Instagram, a ver Facebook, bueno, ya más TikTok e Instagram y todo, y tenemos que estar revisando el celular. Eso es una adicción que nos genera bienestar y que está dado por la secreción de la dopamina. ¿Mm? Imagínate esto tan impactante y ahora que tú mencionas la dopamina y hablando de Plutón, entrando, porque aquí hay que hablar de Plutón, es el papá de la química, es el papá de las sustancias que nacen, que se hacen, que empiezan a gestar. Y mañana, justamente, bueno, en parte hoy y mañana, Plutón en Acuario, que esto va a quedar para la Mm. historia, va a Al fin quedar sale para la historia Plutón, y al para los fin nos libros. suelta Plutón en Capricornio, qué maravilla. Ya por fin, Al fin después sale de a Capri. majestuosos 16 años, después de 16 años ya entra justamente a hacer un trabajo los próximos 20 años de lo que estamos hablando. ¿Sí? Por eso también es la reunión, por eso también es estar hablando de emociones, de la parte médica, de estar fusionando la parte psicológica, de estar migrando todos estos temas y apoyándonos también de la parte astrológica porque viajan de la mano, viajan de la mano. Cuando nosotros hablamos de un órgano, necesitamos saber de algo médico, pero también necesitamos conectar eso con el pensamiento, también necesitamos saber eso cómo se relaciona con un arquetipo psicológico y Claro. cómo trabajan en una persona de manera mancomunada y todo esto para hablar de un bienestar, para hablar de algo saludable, para hablar de algo que yo, cómo puedo ir entendiendo el proceso evolutivo, cómo podemos ir migrándolo hasta allá. Mira, inevitablemente, Javier, yo creo que los médicos vamos a llegar a poder ver a las personas de una manera integral, ¿sabes? Para un médico alopático y científico, porque todo esto es científico y si no es demostrable científicamente, eso no existe ni funciona, ¿sí? O sea, y eso es así mucho en la medicina. Entonces yo creo que inevitablemente los médicos tenemos que empezar a ver a las personas de una forma integral, porque es que las emociones marcan mucho, mucho la pauta de lo que le está pasando a esa persona. Y poder llegarle a esa persona de una forma, como te decía antes, amorosa y asertiva para que nos pueda, pues porque una persona que llega a tu consulta o a la consulta médica, porque, ¿qué te digo yo? Porque tiene, bueno, un niño que tiene asma, por ejemplo, una crisis asmática, o sea, entrar desde el punto de vista holístico, sabemos que los problemas respiratorios en los niños generalmente se asocian como a una sobreprotección en el hogar, como que me siento ahogado, necesito respirar y me manifiesto como una crisis asmática, como un croup, una laringitis. Entonces, eso lo sabemos los médicos que hacemos holística. ¿No? Pero los médicos alopáticos, no, pues se les trata el asma, se les trata la crisis y salieron, pero decirle a la mamá, mire, es que su niño está manifestando esto, o preguntarle qué tan sobreprotectora eres, qué tanto lo cuidas, qué tanto no lo dejas ser libre en su expresión como niño. Entonces, tocar ese punto en las mamás es decir, ahora yo tengo la culpa de que mi hijo se enfermó, ¿sí? O sea, cuando uno También cuando nosotros como papás pues no tenemos ninguna intención de hacerle daño a los niños y sentimos que cuidándolos, sobreprotegiéndolos, acogiéndolos, no dejándolos que se ensucien, que se tiren al piso, que se coman el mugre, estamos evitando muchas cosas y resulta que lo que estamos haciendo tal vez es limitando su libertad de explorar la vida y eso se manifiesta en enfermedades, por ejemplo, como las enfermedades respiratorias. ¿Sí? Pero mira que yo no siempre he practicado la medicina holística, o sea, eso es reciente. Pero si yo esto lo hubiera sabido,
Ya yo ahorita no atiendo niños, yo me retiré hace unos añitos y estoy haciendo solamente medicina para adultos. Pero si yo hubiera sabido esto, es más, yo sí empecé a saber de astrología cuando estaba terminando y cerrando mi consultorio particular. Pero llegar a la mamá a decirle, deme la fecha, hora y lugar de nacimiento de su hijo, porque es que le voy a hacer la carta astral y necesito ver dónde está su luna y cómo es el tema y qué ha pasado. Y mira, esta está loca y yo aquí no vuelvo, porque es que no es algo que se reciba de una forma tan bonita. Pero si yo hubiera podido saber que lo intentaba de una forma muy intuitiva, porque yo creo que eso sí, y mi consulta era muy bonita por eso, y las mamás me buscaban mucho por eso, porque sí las acogía de una forma muy amorosa, intentaba poder llegar al fondo emocional de muchas cosas que estaban pasando, pero pues de holística no conocía nada. Entonces ahorita agradezco mucho haber aprendido contigo la terapia holística, porque ha sido para mí maravilloso descubrirlo y, y poder ayudar a las personas y ver las personas de una forma distinta es maravilloso. Mm. Claro, porque manejaste la pediatría, manejaste la parte pediátrica, muchos niños, mucho tiempo, todo lo que se ve dentro y la necesidad de llevarlo y naturalizarlo, sobre todo empezar a naturalizar tantas cosas que se les ve, y claro, como no se naturaliza, queda como en esa burbuja, queda como en ese telón oculto de que no hay una conexión, como que lo que tú mencionabas. Si tú dices, si yo hubiera hecho esto con de pronto una mamá, imagínate cómo lo hubiera tomado esa mamá. Mm. Y todavía puede llegar a ocurrir porque como que no hay, esto es de un lado, esto es del otro. Si necesitar algún consejo, pues lo llevo a mi hijo a otro lugar o lo llevo al Ujú. psicólogo y empezamos a hacer como diferencias y a fraccionar la salud. Sin embargo, pretendemos y queremos tener buena salud por separado, Exacto, como exacto. que esto no es de aquí y esto es más de acá Es o de es otro más hacia costal, esto pertenece a otro sitio. esto pertenece a otro sitio y a otro esquema, a otro lugar. Mencionábamos hace un rato el tema dopaminas, el tema de las sustancias químicas, el tema de todo. Hay un gran descubrimiento y que está tocando mucho ahora, sobre todo desde el 2020 para acá, por todo lo que vivimos en el 2020, en este caso como humanidad, y de ahí para acá se torna mucho el tema de la adicción. Claro, la Ujú. adicción siempre ha existido, pero ¿qué hay cuando somos adictos a estas sustancias, a estas emociones propias, a estas Ajá. emociones que son generadas por mí, compradas por mí, patrocinadas por mí, consumidas por mí, y yo mismo me encargo de ser mi consumidor y yo mismo me encargo de ser mi propio productor con estas emociones, las sustancias químicas o adictos a nuestras propias emociones? Eso es más difícil todavía Ya. porque es entrar a que el consultante o a que una persona tenga la capacidad de reconocer dentro de todo su esquema cuál es la emoción a la que usualmente me cubro más, con cuál es la emoción con la que puedo llegar a vincularme más de una u otra forma. Eh, ¿Qué tienes tú en mente? ¿Qué tienes tú ahí, digamos, en este tema de emociones cuando soy adicto a mis propias emociones? ¿Cómo podríamos decirle a una persona o cómo podría alguien saber, como un tip rápido, cómo podríamos hacer, alguien cómo podría mirar esto? ¿Cómo hace una persona para saber a Pues qué mira, emoción es adicta? hay un esquema muy bonito, un ejercicio para hacer y es durante un mes, durante un mes, anotamos en forma diaria las emociones que sentimos. Por ejemplo, hoy por la noche anoto, sentí rabia, me enojé, o estuve alegre, o sentí paz, y todo eso lo anotamos en un cuaderno, todos los días por la noche. Hoy sentí alegría, hoy me sentí triste, hoy sentí frustrado, hoy sentí... Y la anotamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Al final de la semana vemos qué emoción predominó en todos esos días. O sea, ¿cuál fue el factor en común de emoción que predominó? La tristeza, la rabia, bueno, y anotamos y así la siguiente semana hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué emoción predominó?
¿sí? Durante todos esos días miramos, al final de la semana vemos cuál fue el factor común a la emoción que más predominó y así lo hacemos durante un mes. Eso nos puede ayudar a ver a qué emoción soy adicto, o sea, qué comportamiento es el que yo tengo y podemos identificar a la emoción a la que somos adictos y hacerla consciente y desde nuestro pensamiento y nuestra mente modificarla. Y es que mira que es tan fácil victimizarnos, ¿no? Porque a las emociones a las que nos hacemos adictos generalmente lo que queremos es que nos vean, ¿sabes? O sea, que seamos vistos, reconocidos y la forma de hacerlo muchas veces o la mayoría de las veces es volvernos víctimas, convertirnos en la víctima. Entonces, ¿cómo es nuestra víctima? O sea, ¿cómo identificamos nuestra víctima? ¿Es manipuladora o es... ¿Qué hacemos, no? O sea que lo que tú estás diciendo es que hagamos una invitación a conocer nuestra víctima. ¿Y qué pasa si yo no soy víctima, si yo no tengo víctima? No te creo. Muy bien, muy bien. A veces podemos tener un consultante. Puede haber una persona incluso que escuche este video y diga, no, Eso es están peor porque hablando. está negando, está haciendo negación, lo está proyectando y entonces hay que ver a quién le está echando la culpa, ¿sí? De todo lo que está sintiendo y de todo lo que le está pasando. Entonces, sí, no, no Estás, puede. estás tocando un punto bien interesante donde tú dices que no se está dando cuenta, no reconoce. Exacto. Cuando no reconocemos, en este caso, cuál es nuestra víctima, cuando no se tiene ese conocimiento, pero de que la hay, como tú mencionabas, tiene sus características, tiene su forma de ser, tiene todo porque es lo que nos permite, en este caso, es lo que nos permite sustraer, lo que me Ujú. permite tener esta capacidad de lo que tú mencionabas ahora, quiéreme, ámame, de sentirme aceptado de una u otra manera. Y cuando no logramos alquimizar o cuando no logramos digerir las emociones, prácticamente se dispara y que es bueno a la final, porque es algo que me ayuda y esto demuestra una vez más que no estamos diseñados para vivir sin esa dinámica del amor y Ajá. no tanto afuera, sino se necesita como inhalar y exhalar. Yo inhalo y exhalo por mí, es algo que requiere un proceso para que pueda vivir la experiencia y para que me pueda mantener en pie. Parte de lo que estoy casi que obligado dentro de la condición de ser humano es respirar. No me puedo dar el lujo de negociar mi respiración porque no aplica. Ujú. Lo mismo pasa con el tema del amor, lo mismo pasa con el tema de la dinámica de amar. Debe haber esa comprensión y debo llegar a ese punto de amarme, de reconocerme, de saberme amar. Claro que a veces desde la ignorancia o a veces por desconocimiento es como más fácil amar a un otro afuera. Ujú. Amo al otro y digo pues que amo a la otra persona, pero no me he aprendido a amar a mí mismo, pero sí ya estoy diciendo que amo al otro. Es más fácil, claro, siempre va a ser mucho más fácil amar al otro que entrar en esa dinámica de aprenderme a amar a mí mismo y luego viene lo que tú mencionas, lo que tú estabas mencionando hace un momento, que es la relación de la víctima. O sea que todos tenemos obligatoriamente una víctima o podría haber alguien que esté exuelto de. Todos somos manipuladores de alguna manera. Somos expertos en manipular, ¿sí? En sentir las emociones negativas. En vez de poder ver lo que tenemos, nos hacemos adictos a ver lo que no tenemos, ¿sí? A ver lo que nos falta. A ver el vaso medio vacío y no ver el vaso medio lleno. Sí, 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 esa parte que tú mencionas de trabajar el tema víctima. Bueno, para ir cerrando también dentro de todo el tema y dejar algo para más adelante y muchos pendientes de este vídeo, ¿cómo es una de las herramientas, Luisa, que podemos trabajar la víctima? ¿Cuál es una de las ideas que tú dices, bueno, una víctima, eh, ¿cómo podría yo empezar a trabajarla o cómo podría empezar a darme cuenta, en este caso, cómo es, cómo podríamos entrar a eso, un tip pequeño o algo que se te ocurra así de momento, de cómo darle herramientas a alguien que esté viendo este video, a alguien que lo vaya a ver más adelante,
de cómo hacer consciente mi víctima, cómo llegar a ese punto, ¿no? Porque puede estar muy camuflada, ¿no? Cabe aclarar que pues no todo el mundo, a veces se habla de víctima y, no, yo por lo general no lloro, como que se asocia a víctima únicamente con llorar. Entonces, si yo no Ujú, lloro, pues es porque no soy víctima y ujú, eso no aplica para mí. ujú. Pero ¿cómo sería este consejo, este tip Yo pienso que desde es la paz? clave, Javier, fortalecer nuestra autoestima y nuestro amor propio. Y pues a veces no es fácil, ¿sabes? Porque nos acostumbramos de alguna manera a vivir de ese modo y no es fácil darnos cuenta que lo que necesitamos es fortalecernos a nosotros mismos. Todo viene desde adentro, ¿sabes? Es como recordar. Me encanta esa palabra porque recordar es volver a nuestro corazón, volver a nuestra esencia y volver a nuestro ser. Y no sentir que necesitamos siempre un reconocimiento desde afuera, ¿sí? Es tan bonito como un ejemplo en el colegio a los niños. Cuando hacen bien la tarea, se la muestran a la profesora y la profesora le pone una carita feliz. Y si no hizo bien la tarea, la profesora le pone una carita triste. Pero está bien que de pronto el niño responda, a mí no me pongas ninguna carita, ni feliz ni triste, porque yo no soy responsable de la emoción que tú estás sintiendo. Si estás triste o estás feliz, no soy yo, eres tú la que te tienes que hacer responsable de lo que tú sientes cuando yo hice bien o mal mi tarea, pero a mí no me marques, ¿ves? Y eso Uy, lo seguimos, le diste una bofetada, esa es una, sí. esa es una Pero bofetada es que para... esas son las bofetadas que tenemos que dar toda la vida, Javier, ¿sí? O sea, tenemos que ver que no necesitamos vivir nuestra vida ni hacer nuestra vida sintiendo que siempre necesitamos ser, que nos pongan caritas felices y lo voy a hacer porque esto te hace feliz y entonces me vas a querer. Sí, no, eso lo tenemos que gestar desde adentro, desde nuestro corazón, fortalecer nuestra autoestima y nuestro amor propio. Y para eso hay muchas formas, desde la medicina holística integral, por ejemplo, con una armonización de chakras, por ejemplo, ¿sí? Donde podemos fortalecer nuestro primer chakra, que es nuestro chakra de autoestima, de fortalecimiento, ¿sí? O sea, hay muchas formas de poderlo ver. Entonces, por eso es tan lindo este tipo de consulta, porque podemos identificar tantas cosas y podemos ayudar desde ese punto de vista tanto a las personas que en este momento de vida es tan necesario, ¿sabes? O sea, y cada vez, mira que me encanta porque cada vez más la juventud, o sea, se está dando cuenta que hay otras herramientas distintas que necesitan tener algún tipo de espiritualidad para sentirse que pertenecen, para tener sentido de pertenencia y para fortalecer su autoestima y para ver que no necesitan ser así como te digo, o sea, que es que si yo hago esto tú me vas a amar y tú me vas a querer. Eso está bien durante los primeros años de la infancia porque es algo de supervivencia, pero ya después nosotros tenemos que soltar esas creencias que tenemos adquiridas de nuestros padres, de la sociedad y gestar nuestras propias creencias y dentro de ellas no va que si yo tengo que hacer esto para que a ti te haga feliz y me puedas querer. No, eso va desde adentro, desde nosotros. Bien, esa parte que tú mencionas acerca de aceptación, buscar ser aceptado, ser querido, ser avalado, todo este tema y lo que mencionas, sí, definitivamente lo único que nos ayuda a trabajar la víctima es eso, empezar a ser responsables de nuestra autoestima. Claro, y la autoestima es un trabajo yo con yo, diario, chakra uno, muy muladhara, muy desde la base, muy desde donde me reconcilio conmigo mismo, porque de por sí el nacimiento y la experiencia nos lleva a eso, a que haya cierto rechazo conmigo mismo. Tú le preguntas a un niño, le preguntas a un adolescente y ya rechaza medio cuerpo, ya rechaza una cantidad de cosas, no me gusta esto, no me gusta lo otro, y eso es estar peleado en conflicto con uno mismo. Entonces, si no hacemos ese trabajo de autoestima, de reconciliarme con mis partes Ujú. físicas, mentales, emocionales, la víctima se va a disparar, porque no hay Exacto, otra alternativa. exacto. De algún lado debo respirar, de algún lado debo sentir esa parte. Tengo que hacerlo, quitando, haciendo algo, pero es algo que me lo pide de manera natural.
Pues mira, Así es. se nos fue el tiempo, queda mucha tela por cortar, queda mucho tiempo para hablar, para profundizar más los temas, para entrar más en la bio, me gustaría también dejar acá anotado para que nos veamos más adelante en otro vídeo donde podamos trabajar, por ejemplo, el tema emocional, Ujú. que con distinto tipo de ya entrar como enfermedades, cómo se relacionan, sobre todo dos, tres, para que también las personas que vayan a ver este vídeo, las personas que lo vayan a conectar, sepan que vamos a tener un segundo tomo, un segundo vídeo donde vamos a poder relacionar algo de las enfermedades a profundidad. Por ejemplo, un programa de dos, tres enfermedades para que ustedes también vayan viendo cómo vivir, sobre todo muy significativas, o que conozcan de pronto a alguien que esté viviendo o esté padeciendo algo de eso. Ustedes puedan también compartir esa información y que se sienta ese Plutón en Acuario, que es esa nueva medicina, es esa nueva química que todos podemos desarrollar, sin olvidar la importancia médica, la importancia, porque lo que te decía al inicio, también está otro boom, son como modas, ¿sí? Modas que van saliendo y la moda de entonces ya no creo en el médico, entonces ya la medicina no sirve y a mí solamente yo lo he escuchado y me aterra también cuando la gente se inclina No, no, no. Es la en polarización, esa, sí, no, eso es fatal. sí, en ese tema de que yo no, yo a médicos no voy porque los médicos no sirven, porque la medicina no, yo mejor, pero hay temas que hay que tratar a nivel ¿Sabes qué es médico. lo bonito? Mira, nuestro sistema de salud tiene un problema muy complicado en este momento y es la limitación en el tiempo de atención de cada paciente. O sea, los médicos ya no tenemos tiempo para atender de una forma como quisiéramos o de una forma adecuada, por decirlo de alguna manera, a la persona que consulta, ¿sí? Porque la consulta está, usted tiene que hacer la consulta cada 20 minutos y en esos 20 minutos tiene que resolverle a los pacientes todo. Entonces es verlos, es preguntarles, es examinarlos, es ordenar los exámenes y chao, y no hay tiempo de nada más, es que no hay tiempo de nada más. Entonces, claro, desde ese punto de vista, el paciente o la persona dice, ¿qué es esto? O sea, ni siquiera me miró a los ojos, ¿sí? Casi que ni siquiera me dijo, quítese la saco para poderlo revisar. Y desafortunadamente eso está pasando, pero no depende de nosotros, de los médicos, sino del sistema de salud que tenemos en este momento. Y al contrario, ahí es donde funciona eh, que escuchar al paciente tiene su magia. Escuchar a las personas y dedicarles tiempo tiene la magia, ¿sí? Entonces, se sanan o se sienten mejor o se sienten en paz solamente con ser escuchados, cosa que ya el médico en su consulta, en un consultorio, en una IPS, no lo tiene, ¿sí? Ese es el efecto placebo, ¿sí? O sea, Esa, solamente con que tú escuches a una persona, si no le digas más de dos o tres cosas, ya él siente que ya soltó, sí, ya pudo hablar, ya pudo expresar lo que estaba sintiendo y eso le genera un bienestar inmenso. Independientemente de lo que tú le des en la consulta, sea, te quiero hacer una armonización de chakras, o mejor utiliza este aceite esencial, o mejor ve y te preparas estas esencias florales, que ya solamente con que tú lo escuchaste y se ponga el aceite esencial, ya le funciona. Y ya te puede decir, se me quitó el dolor de cabeza, se me quitó la ansiedad, se me quitó por lo que venía. ¿No? se mueve esa química y claro, hay una respuesta distinta de mejoría, de satisfacción, donde van también haciendo como este comparativo de decir, esto sí, esto no, los lleva también a eso. Pues muy bien, Luisa, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, por toda la información también que compartiste con nosotros en todo este tema de la medicina, lo interesante que es escucharte también cómo vas contando y vas diciendo esta parte de, por ejemplo, los ejemplos que dabas en la parte pediátrica, en la parte de los niños, en la parte médica. Yo creo que esto ayuda mucho, esto va a ser un Plutón en Acuario bien importante porque si varios médicos empiezan a migrar de esa manera plutónica en Mm, Acuario, se va a gestar también otro tipo de salud más integral, tomando como varios ejemplos y tomando varias ramas, que finalmente el beneficiado va a ser el consultante, el de beneficiado acuerdo. va a ser la persona. Gracias por habernos acompañado, gracias por este tiempo
y amenazamos con volver en Exacto. otra. Gracias a ti y que haya más oportunidades. Claro que sí. Abrazo también para ustedes. Un Gracias. abrazo Chao. grande, chao.